Episodio número 2713. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya el cierre de esta poderosa lección. La lección número 5. Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Con el texto a memorizar de Salmo capítulo 137 y el versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo capítulo 137 y el versículo 4. La verdad es que ha sido una bendición grande lo que hemos podido escuchar, también lo que hemos podido percibir de estas lecciones, además de los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Y al final del programa vamos a dar un breve repaso de todo lo que hemos visto esta semana. Además, también vamos a compartir la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y también cómo pueden sintonizar nuestra emisora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para poder realmente tener una experiencia personal contigo, y que si hay algo que durante la semana no se ha aprendido, que este estudio nos ayude a poder sintetizar lo aprendido y también conocer alguna nueva verdad. Todos estos favores te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones. En primer lugar, se nos invita a leer el Salmo capítulo 56 y además el camino a Cristo. Dentro del capítulo 13, el último capítulo, la fuente de la felicidad. Una vez más repetimos, Salmo capítulo 56. Esa lectura la podemos hacer de inmediato. Apenas son 13 versículos. Y también, además, se nos recomienda leer el camino a Cristo dentro del capítulo 13, la fuente de la felicidad. Salmo capítulo 56 establece: Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean con mi soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamaré, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Huyó de delante de Saúl a la cueva. Eso es lo que dice
el Salmo capítulo 56. Sumamente interesante. Al igual que los salmistas, el pueblo de Dios de todos los tiempos, cada tanto se pregunta, ¿cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? De paso, ese es el mismo título. Qué bonita conexión, ¿verdad?, que hace aquí la autora. Nuestra fe en el gobierno soberano del Señor se ve desafiada a veces en extremo y podemos plantearnos si Dios tiene el control o si realmente es tan poderoso y bueno como dicen las Escrituras. Bueno, yo puedo decir que Dios es realmente bueno y también lo puedes decir tú. El solo hecho de que estemos viviendo, de que estemos cada día con una nueva oportunidad de poder seguirle, de poder adorarle, de poder tener un encuentro personal con Él, es una evidencia inequívoca de que Dios es bueno y de que para siempre es su misericordia. La fe bíblica implica a menudo tanto incertidumbre y suspenso como confianza y afirmación. A veces, la incertidumbre y el suspenso, especialmente ante el mal y la aparente ausencia de Dios, pueden ser casi insoportables. Porque imagínate, cuando tú ves que pasan ciertas situaciones, ciertos males acontecen a la humanidad y Dios no hace nada, uno dice, wow, pero esto es como algo insoportable, es algo que nos arredra, nos asusta, nos hace sentir inconformes ante la aparente ausencia de Dios, repetimos. Con todo, la incertidumbre nunca debe referirse a Dios, a su carácter amoroso y justo, ni a su fidelidad. Los salmistas pueden tener dudas sobre el futuro, pero a menudo apelan al amor y la fidelidad inquebrantables de Dios. Nosotros debemos seguir el mismo ejemplo. A continuación compartimos una cita que se encuentra dentro del libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, específicamente el capítulo 69, la página 545, párrafo 2. Este capítulo 69, titulado El estudio diario de la Biblia es necesario. Una poderosa cita, una cita buscapié, diría Omar. De hecho, lo dijo en sus comentarios, los que él llena en lo que serían los apuntes. Pero oigan lo que dice esta interesante cita. Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo, a vuestras dificultades. Entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la nube, extendiendo su mano para ayudaros. Y todo lo que tendréis que hacer será darle vuestra mano con fe sencilla y dejar que os guíe. A medida que manifiestéis confianza, tendréis esperanza por la fe en Jesús. Gloria sea a nuestro Dios. Qué cita más maravillosa la que acabamos de leer del libro Testimonio para la Iglesia, dentro del tomo 5, la página 545, párrafo 2, dentro del capítulo 69, el estudio diario de la Biblia es necesario. Esta cita realmente nos anima porque dice, mirad hacia arriba, no miren hacia abajo, hacia vuestras dificultades, para que pronto podamos ver a Jesús detrás de la nube. ¡Qué cuadro más maravilloso! Mientras estamos aquí ahogándonos en nuestras propias necesidades, en nuestras propias dificultades, hay un Dios en los cielos que está listo para liberarnos, listo para darnos lo que necesitamos. Las ocasiones en que Dios ha cubierto su rostro no socavan la eficacia de la oración. Al contrario, estas ocasiones hacen que los salmistas reflexionen
recuerden los pasados actos salvíficos de Dios y busquen a Dios con confesión y peticiones humildes. A continuación, otra cita, también del libro Testimonio para la Iglesia, pero dentro del tomo 3. Testimonio para la Iglesia, el tomo 3, dentro del capítulo 87, Diligencia en el Ministerio. Y esa sería la página 609, párrafo 2. Noten lo que dice esta interesante cita. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositorias. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Increíble. Esta cita la encontramos dentro del libro Testimonio para la Iglesia, el tomo 3 y el capítulo 87, Diligencia en el Ministerio, específicamente en la página 609 y el párrafo 2. Oigan, qué poderoso que cada ocasión, cada experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Cuando nuestra fe se ve probada, cuando tú tienes que investigar si realmente lo que has creído es lo que dice la palabra de Dios. Y qué bueno que Dios nunca nos defrauda. En vez de tú encontrar pruebas para salirte de la iglesia, para abandonar la fe, lo que haces es encontrar evidencias de que Dios es veraz. Se hacen las preguntas finales para luego pasar al repaso. Pregunta número 1. ¿Qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mal? ¿A qué tensiones similares te has enfrentado tú y cómo la has afrontado? Y también, ¿cómo conservas la fe durante estos tiempos? Bueno, esta pregunta, o estas preguntas, porque son varias en una, tienen una respuesta interesante. Por ejemplo, ¿qué tensiones experimentaron los salmistas frente al mal? Experimentaron todo tipo de tensiones, como el abandono, como la soledad, como el ver la injusticia, la impotencia, todas estas situaciones que a veces también nos han pasado a nosotros. Ahí está, por ejemplo, ya siendo respondida la siguiente parte de la pregunta número 1, de a qué tensiones similares te has enfrentado tú y cómo las has afrontado. Son varias ocasiones que yo, y que tú, y que él, que ella, que ellos, que ustedes y nosotros, todos hemos enfrentado en algún momento algún tipo de dificultad en la que nos hemos visto quizás señalados, perseguidos, humillados y no hemos visto la mano de Dios obrando de inmediato, pero a su tiempo Dios siempre restaura. Dios siempre quita lo que tiene que quitar y entonces añade lo que tiene que añadir. Entonces, ¿cómo conservas la fe durante estos tiempos? La conservo confiando en sus promesas, confiando en que Él ha de tomar el control de mi vida y de ese problema que me está agobiando. Segunda pregunta. ¿Dónde debemos buscar respuestas cuando nuestra fe en Dios es puesta a prueba por dificultades o por personas cuyos propios sufrimientos les hacen cuestionar la bondad y el poder de Dios? Es bien interesante esta pregunta, porque cuando tú y yo somos azotados, la palabra de Dios es nuestra única salvaguardia. De hecho, nosotros al final de los tiempos hemos de encontrar fortaleza en las promesas de Dios, en su palabra, en saber que Dios es fiel, en que no importa quién nos esté de alguna manera sugestionando o contando sus frustraciones y tratando de vaciar todo ese sufrimiento que ellos tienen en nosotros, estamos claros. Dios nunca se agrada del mal, nunca se agrada del sufrimiento del ser humano. Al contrario, Él desea evitarlo, pero vivimos en un mundo de pecado que ya de alguna manera u otra
el mal ha reinado, pero aún así, Dios, vez tras vez, nos hace confiar en su bondad y la respuesta la encontramos en su palabra. La tercera pregunta: ¿cómo responder la pregunta común sobre el mal en un mundo creado y sostenido por un Dios de amor todopoderoso? ¿Cómo ayuda la temática del gran conflicto a responder, al menos en parte, a este desafío? Es sumamente interesante esta segunda pregunta porque nos ayuda a responder a la primera. La temática del gran conflicto explica por qué un mundo creado, perfecto, sostenido por un Dios de amor todopoderoso, hoy en día se encuentra en todo tipo de aflicciones, porque el ser humano se ha buscado este problema, porque el enemigo obviamente metió su cuchara, como dicen, entró y dañó todo lo que Dios ha creado. O sea, el enemigo ha hecho que el ser humano siga sus pisadas y que por eso los resultados se vean por doquier: robos, violencias, maldades, todo tipo de pecados. Todo eso ha sido provocado por el enemigo y obviamente la humanidad que ha seguido esas pisadas. Ahora sí vamos a hacer el breve repaso de qué hemos visto toda esta semana. En la primera parte estuvimos viendo en la lección del sábado y domingo los días del mal, cómo este asunto del Salmo 74, Salmo 79 nos definían qué está en juego aquí. El asunto de la justicia de Dios, el cómo sufren los afligidos, ese gran conflicto entre los poderes del mal y cómo Dios muestra su infinito poder, su infinita sabiduría. En la parte del lunes estuvimos viendo a las puertas de la muerte y este asunto que toca el Salmo 41, 88, 102, entre otros, sobre la experiencia de la salvación, cómo Dios libra y guarda, no importando dónde la persona se encuentre, en qué situación, a las puertas de la muerte, aunque estés sufriendo, aunque estés abatido, Dios realmente nunca te abandona. Aparte de que obviamente los salmistas estaban siempre apelando a esa misericordia, aunque ellos sufrían, pero también sabían que en Dios estaba su bondad, la liberación, la fidelidad, su justicia. O sea, no importa cuál situación nos suceda, la experiencia es poder tener un encuentro personal con Dios, quien nos libra de la muerte. En la parte del martes estuvimos viendo dónde está Dios, esta parte de que a veces el salmista le causa dolor no solamente el problema, sino la ausencia de Dios. Cómo Dios supuestamente no obra de inmediato, pero tenemos que saber que Dios a su tiempo manda la lluvia. Él hace llover sobre justos e injustos, manda su sol. Es decir, el cuadro en realidad es más amplio. Dios intenta salvar incluso a aquellos que no quieren en un principio aceptar ese sacrificio. Pero finalmente, en la parte del miércoles se nos expande aún más este concepto, haciendo la pregunta: ¿ha fallado para siempre sus promesas o su promesa? La respuesta es que no, porque el mismo Salmo 77 que se pone como ejemplo comienza con la súplica de ayuda a Dios, llena de lamentos, pero finalmente se hace algún tipo de traslado porque el salmista clama a Dios sabiendo que Dios tiene el poder para liberarlo. Y obviamente reconocemos que Dios nunca falla sus promesas. En la parte del jueves estuvimos viendo para que los justos no sean tentados, como este asunto del Salmo 37 y especialmente el Salmo 73, que como les dije es uno de mis favoritos y nos ayuda a entender que la prosperidad de los impíos es temporal y que Dios finalmente ha de
acabar con aquellos que se burlan de él y que se burlan de sus hijos. Por lo tanto, no se puede otra cosa que hacer lo mismo que hizo Asaf en este salmo que mencioné, el 73, y es ver el santuario de Dios, ver el fin de todos los que confían en cosas vanas. Y también lo que dice Primera de Pedro, porque Dios ha de juzgar y ha de pagar a cada uno según su obra. Básicamente, eso fue lo que vimos durante toda la semana, entre otras cosas, y lo que escuchamos del doctor Franklin Martí, básicamente fue la teofanía, o la teodicea, mejor dicho. No la teofanía, la teodicea. Cómo Dios, en un mundo imperfecto, en un mundo que el mal reina, aún así muestra su soberanía, obra a su tiempo y busca a los perdidos. Dios básicamente está constantemente detrás de escena, luchando para que todo mejore, para que todo cambie, porque Dios siempre quiere el mejor bien para sus hijos y el de todos aquellos que realmente confían en Él. Todo eso Él lo agotó en los temas, como le mencioné, de la teodicea, también en el silencio de Dios, en el sufrimiento y la gracia, y en el comentario titulado El Dios del Pacto. A todos aquellos que deseen escuchar una vez más estos audios, lo pueden hacer simplemente escuchando este programa en diferido en YouTube o en las otras vías ya que ustedes conocen. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido que cuando tú y yo estamos en tierra extraña, estamos viendo situaciones extrañas al plan original de Dios, aún así podemos cantar la canción del Señor. Aún así podemos realmente apelar a la bondad de Dios. Aún así podemos siempre buscar refugio en Él, porque Él siempre cumple sus promesas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, para poder no solamente escucharla como la hemos hecho, leerla, ni nada por el estilo, sino tener más allá de una teoría, la práctica vivencial de todo lo que hemos aprendido. Que esta semana, oh Dios, pueda realmente haber marcado un antes y un después en nuestras vidas y en la de nuestra familia, y que todo el que nos rodea pueda realmente ver el cambio obrado en nosotros, cómo confiamos en tus promesas, sin importar lo que suceda, y de esa manera pedimos que tú aumentes nuestra fe. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, la lección número 6, Me levantaré. Ahí estaremos escuchando nuestro hermano y amigo Omar Medina con esta lección número 6, Me levantaré, y su asesor teológico, Humberto Méndez. Luego, su servidor y mi asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí, volveremos en la lección número 7, Tu amor es grande hasta los cielos. Esta semana hemos compartido la lección número 5, Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 137 y el versículo 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Salmo capítulo 137 y el versículo 4. A todos aquellos que deseen sintonizar Radio Oasis de Esperanza, pueden ir a la página principal, radiooasisdeesperanza.org, Radio Oasis de Esperanza, todo pegado, radiooasisdeesperanza.org, o también pueden ir a el enlace roesperanza.com, roesperanza.com,
también lo redirecciona a esta página principal, o también pueden descargar las aplicaciones, ya sea para Android, para iOS, cualquier dispositivo que tengan. Y también recuerden que pueden escucharnos en TuneIn Radio. Simplemente también ahí pueden bajar la aplicación, y también nos pueden escuchar por medio de los dispositivos de Amazon Alexa. Simplemente le dice Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente ha de reproducir esa emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.